¿Qué fue la Guerra de Vietnam? La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, que se dio entre los años 1955 y 1975. Esta guerra se caracterizó por contar con la participación de Estados Unidos, quien apoyaba a Vietnam del Sur, y la Unión Soviética, quien apoyaba a Vietnam del Norte. La Guerra de Indochina es un antecedente de este conflicto, ya que había dejado el país dividido, al sector del norte con un régimen comunista y al sur con un régimen capitalista. La división se originó debido a que la República de Vietnam del Sur, tras un golpe de Estado en 1956, no quiso apoyar el referéndum de reunificación, hecho que desencadenó la guerra. Causas y consecuencias de la Guerra de Vietnam. Causas: el intento de destruir al gobierno de Vietnam del Sur. El propósito de Vietnam del Norte de formar un solo país comunista en alianza con la URSS y China. El incidente del Golfo de Tonkin en el año 1964, razón por la cual Estados Unidos intervino. En el año 1955, el gobierno de Vietnam del Sur desistió de la idea de un referéndum para la reunificación del país. Consecuencias: esta guerra acabó con la vida de más de 1 millón de militares y civiles y más de 60,000 soldados estadounidenses. La utilización de la bomba napalm fue un fuerte químico que dejó graves problemas de contaminación agrícola y deforestaciones en los bosques. ¿Quién ganó la Guerra de Vietnam? A mediados de los años 70, con el movimiento pacifista en Estados Unidos, se reclamaba fuertemente al país norteamericano el fin de la guerra, debido a la presión por parte de los dos grupos y la cantidad de soldados norteamericanos muertos en el año 1973 en la batalla. Estados Unidos aceptó el Acuerdo de París, el cual establecía detener la guerra. Finalmente, en 1975 se retiraron las tropas estadounidenses y se consumó la victoria. Durante la Guerra de Vietnam hubo grandes innovaciones tecnológicas en helicópteros y armamento militar, contando grandes armas como el AK-47, M416A1, AK-47U y SKS. Durante esta guerra, las pérdidas humanas fueron algo exorbitante, no al nivel de la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, pero sí hubo una pérdida de vidas enorme. La Guerra de Vietnam, en la que además participaron países como China del lado de los no vietnitas y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de los Vietnam del Sur, dejó cerca de 5.7 millones de víctimas. Además, supuso un importante daño medioambiental en Vietnam y en los países de la zona, especialmente Camboya, que además se vio afectado por la intervención militar de los Estados Unidos y tardó casi 2 décadas en iniciar su reconstrucción. Dentro del origen mundial de la época, la derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poderío militar e internacional. Sin embargo, el efecto más significativo fue la reconstrucción del propio Vietnam, que tuvo que acoger a los distintos grupos sociales y políticos de una sola nación. Además, los informes hablan de casi 10 millones de refugiados. Esta oposición y el hecho de ser la única derrota militar de los Estados Unidos en el siglo XX creó un sentimiento de mala conciencia ante una guerra considerada injusta. El número de soldados: más de 2.5 millones de estadounidenses sirvieron en Vietnam, 536,000 en 1968, el año de mayor nivel en las Fuerzas Armadas estadounidenses hasta 1973, cuando se reclutaron 700,000 miembros en Vietnam. De la misma manera, el número de muertos fue más de 58,000 estadounidenses y al menos 1.1 millones de vietnamitas. Otros países sufrieron pérdidas victimarias, por ejemplo, 400,000 soldados de Corea.